redención de Dios con propósito. La redención de Dios con propósito. Una vez más, la redención de Dios con propósito. La redención de Dios con propósito. Todos una vez más, la redención de Dios con propósito. La pregunta es, ¿y qué es redención entonces? ¿Alguien podría ayudarme? ¿Qué es redención? Estoy predicando sobre la redención de Dios con un propósito. Dígale al que está a su lado, ¿sabes que la redención de Dios tiene un propósito en su vida? Dígale. Dígale, la redención de Dios tiene un propósito en tu vida. Quiero decirle rápidamente lo siguiente. Redención es recibir el poder de Dios. Redención es que Dios mismo santificó su vida. Redención también es justificado y bendecido por Dios. La palabra redención también significa liberado, adoptado y reconciliado con Dios mismo. Esto es redención. En otras palabras, redención es el perdón que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, los pecadores. ¿Cuántos eran perfectos aquí? ¿Cuántos son perfectos? ¿Verdad? Si fuéramos perfectos, entonces ¿para qué venimos aquí? ¿Verdad? Si fuéramos perfectos no tuviéramos necesidad de estar en esta noche. Pero como yo soy un imperfecto y como usted es imperfecto, necesitamos ese favor, el perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto lo necesitan? Amén. Yo necesito el perdón de mis pecados. Yo necesito esa cobertura especial de Dios en mi vida. Yo necesito que el Señor sea que dirija siempre mi mente. Porque yo con la mente natural que tengo voy a fracasar. Con esta misma carne que tengo voy a fallar. Pero si yo tengo ahora la protección del Señor en mi vida, si yo tengo ahora esa armadura que dice ahí en ese cuadro, si yo me revisto de esa armadura, voy a poder seguir adelante. No importa lo que venga, no importa lo que pase, pero yo he confiado en ese Dios de poder. Amén. Hermano, ese es el propósito de Dios. Y ahora usted dirá, ¿por qué les estoy hablando de esto? Mira lo que dice el versículo 20. Lo tienen todos, el capítulo 8, versículo 20. ¿Lo tienen? Dice de la siguiente manera, voy a ver que se ponga de pie un momentito y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Leo un versículo y usted lee el otro hasta llegar al versículo, vamos a leer el versículo 27. Vamos a leer 7 versículos porque esta lectura es muy grande, pero no vamos a leer todos, nada más leemos 7 versículos. ¿Lo tienen? Amén. Ok, dice de la siguiente manera, así versículo 20, dice así: Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se quedarán toda clase de moscas, y así en la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo tendré redención en el pueblo y el tuyo. Mañana será. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Todo el versículo 26. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, nos apedrarán. Antes que se siente, dígale al que está a su lado, Dios ha puesto una señal en ti, dígale. Dígale, Dios ha puesto una señal de ti. Repíteselo fuerte. Sabes que Dios te ha puesto una señal, dígale. Dije, Dios
No dije el enemigo. Sientes. Que como te dije Dios, no dije el enemigo. Quiero decirle lo siguiente. Por eso le decía que el tema de esta noche es la redención de Dios con un propósito. Saben que el pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo de Israel que había sido esclavo. Y mire de dónde viene esto. Viene de un joven que se llamó José. Fue esclavo primero de Potifar, llegó ahí a Potifar, aquel rey, aquel que gobernaba en esos tiempos. José llega a ser esclavo de ese lugar, de Egipto. Por causa de la necesidad, por causa del hambre, vendieron a este muchacho a los egipcios. Y cuando José dice que era grande, dice que el rey lo puso de encargado de los negocios, fue un mayordomo, fue alguien en ese tiempo con ese rey. Y entonces cuando José estaba en ese lugar, vino la necesidad entonces para los hijos de Dios. Recuerden que era Jacob y su familia. Y uno por uno entonces llegó a José, iba llegando ahí. Y cuando ellos llegaron uno a uno, poco a poco fueron quedándose en ese país. ¿Sabe por qué? Porque entonces cuando José pudo haber ayudado a su familia, él lo hizo. La bendición de Dios estaba con José. La bendición de Dios había llegado a la vida de este muchacho. Y entonces él dijo, bueno, si Dios me ha bendecido, yo voy a bendecir a mi familia. Y entonces José se identifica con su familia y le dice a Faraón, recuerde que le dice a Potifar, recuerde que ya mucho tiempo José había estado solo porque lo habían vendido. Ya tenía mucho tiempo él solo cuando su familia se da cuenta que él aún vivía. El padre de él pensaba que estaba muerto, porque así lo habían hecho, que estaba muerto. Pero después resulta ahora que José vivía. Entonces la familia de José, así resumido rápidamente, llegaron a vivir a ese lugar. Según los estudiosos de la vida, los eruditos dicen que fue este pueblo que acabamos de mencionar, que era lo que decía el versículo. ¿En dónde estamos leyendo? El versículo 20. Vamos a ver, ¿cuál era el pueblo? Vamos al versículo 20. No, vamos a ver. Es el versículo 22. El lugar se llamaba Gosén. Entonces, según los estudiosos dicen que ese era el lugar donde José estaba establecido y estableció su familia. Mire cómo es eso, rápidamente para resumirlo. En ese país donde estaba la idolatría, en ese país donde estaba el pecado, Dios le aparta un lugar a los hijos de Dios. En ese lugar donde había mucha perversidad, en ese lugar, en ese país donde había mucho pecado, había mucha desobediencia, había mucha rebeldía, y Dios le apartó un lugarcito que se llamaba Gosén. Dios dice que tuvo misericordia y a la familia de José y a todo ese pueblo, Dios los empezó a bendecir en ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Dios estaba con ellos. Dios ahí aún estaba con la redención de Dios estaba ahí. Por eso digo que redención significa justicia, redención significa protección, redención también significa perdón, redención también significa cuidado, redención significa muchas cosas. Pero una de las cosas que quiero decir en esta noche es: Dios tuvo misericordia de los hijos de Él. El Señor nunca se apartó de ellos. A pesar de la situación que se vivía, a pesar de la necesidad y a pesar de que este hombre que no tenía temor de Dios, según él los tenía esclavizados, pero ¿sabe qué? Dios estaba bendiciendo a esta gente en ese lugar. Yo no sé cuál sea el lugarcito que Dios le ha dado. Quizás no se llame Gosén, quizás se llame otro lugar. No sé dónde es donde usted está acomodado en una compañía, no sé cómo se llama su compañía, pero ahí Dios lo está bendiciendo, ahí el Señor lo está cuidando, ahí el Señor lo está guardando, porque Dios le está dando salud. Amén. Dios le está dando fuerzas. Amén. ¿Sabe que es una bendición? Por eso digo que cuando nosotros le adoramos al Señor, cuando nosotros le cantamos, no lo hacemos por otra cosa más, lo hacemos en gratitud delante del Señor. Sabe que allá en el mundo, allá afuera, que el que no conoce al Señor le está cantando a la yegua, le está cantando al gallo, le está cantando, no sé a quién más le canta. La rana, no sé, ¿a quién más le cantan ahí? A la rata de cuatro patas o 5 patas, no sé cuántas patas. Bueno, total que le cantan a todos, no tiene sentido el mensaje. Pero cuando usted viene delante del Señor, dice que David danzaba y danzaba delante de la presencia del Señor.
David no danzaba delante de ningún animal, danzaba delante de la presencia del Señor. Danzaba en gratitud, danzaba en regocijo, danzaba porque él había visto la gloria del Señor en su vida. Y en gratitud a eso es que usted ve este movimiento aquí. Pero usted no se preocupe si usted no lo hace. ¿Sabe por qué le digo? Porque el Espíritu Santo, Dios como quiera, trata con usted. Amén. Hermano, esto no es de que, ¿sabe que hace poco estaba hablando con un hermano? Por supuesto que no en una iglesia. Y me dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Yo quisiera hacer eso, dijo, pero no me siento así. Pero yo me siento bien tan sentado. Le digo, ¿sabe qué? El Espíritu Santo, Dios como quiera, está con usted. ¿Sabe una cosa? Le digo esto en el nombre del Señor. Desde el momento que usted entra por esa puerta, ya el Señor le está dando la bienvenida. Desde el momento que usted entra por esa puerta, ya el Espíritu Santo Dios dice, bienvenido a este lugar. Ya la presencia del Señor se está manifestando a su vida. ¿Sabe por qué? Porque hay un lugar que Dios ha establecido para usted. Hay un ambiente que Dios quiere cambiar. Hay un lugar que Dios quiere bendecir. Y el lugar que Dios quiere bendecir es primeramente su vida, es su familia, es su salud y es todo lo que Dios le ha dado. Amén. Hermano, es una bendición cuando uno le cree a Dios. Es una bendición buscar la presencia del Señor. Porque cuando uno busca la presencia del Señor, aunque el enemigo se levante, aunque venga lo que venga, aunque haya luchas, pero el Señor siempre va a estar con nosotros. Amén. Y entonces, ¿qué pasaba en ese lugar? Voy rápidamente al versículo 20. Dice así, mire, estamos en el versículo 20. Dice así, versículo 20 dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, dice, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Número uno, quiero decirle, el Dios que este pueblo de Israel le servía era el Dios defensor. Dígale, hay un Dios defensor de mi vida. Hay un Dios que lo quiere defender si usted así lo cree. Hay un Dios que ha dicho, yo di mi vida por ti. Y si yo di mi vida por ti, es porque te amo. Hay un Dios que dice que envió a su hijo a morir en esa cruz del Calvario con un propósito. Y el propósito era que usted y yo no viviéramos en oscuridad, que no viviéramos en confusión, sino que conociéramos la palabra del Señor. Amén. Hermano, y en esta palabra está escrita la verdad. ¿Sabe que esta es una biblioteca donde usted puede dirigirse? Hay mucha gente que busca bibliotecas e información en todas clases. Aquí hay 66 libros resumidos en un solo libro. Y esta biblioteca que está aquí nos puede ayudar, nos puede servir de guía, nos puede servir de conocimiento si usted así lo desea. Amén. ¿Por qué ir a otro lugar? ¿Por qué no buscar? Sabe que aquí en esta biblioteca, aquí hay para los hijos, aquí hay para aquel que trabaja, aquí hay para aquel que no le gusta trabajar, aquí hay para aquel que es celoso, aquí hay para todo. Aquí usted se va a alimentar de lo mejor que pueda haber. Amén. ¿Por qué buscar información en otro lugar? ¿Por qué buscar información en lo que en realidad no trae ningún beneficio? Alimente su mente y su espíritu en el Señor. Alimente su conocimiento, que cuando usted va le busque al Señor, va a ver que su mente va a empezar a trabajar de diferente manera. Si usted antes era una persona que no tenía temor de Dios, ahora Dios le va a dar ese conocimiento. Dios le va a dar palabras. Dios le va a dar a usted ese carácter. Usted va a tener ese carisma porque usted es un hijo del Señor. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Hermano, eso fue lo que Dios hizo en ese lugar. Dice que Dios es un Dios. Dios es un Dios, dice, defensor de los que le creen a Él. ¿Sabe que mientras a veces alguien dice, tú no vas a poder ser sano, el Señor dice, momento, yo tengo la última palabra para tu enfermedad? Mientras alguien dice, tú vas a fracasar, el Señor dice, yo te creé a mi imagen y semejanza, no te preocupes. ¿Verdad? Mientras la gente dice, mira, allí nomasito te va a ir mal, el Señor dice, si yo te abro puertas, nadie te la va a poder cerrar. Amén. Eso es lo que el Señor dice. A veces estamos en esta tierra, estamos en este lugar donde mucha gente dice, mira, te va a ir mal, no te vas, porque ¿sabes qué? Yo ya hice esto y me fui mal. Pero sabe una cosa, hay gente que nunca le busca la dirección del Señor. Nunca le dice, Señor, yo estoy en tus manos y si tú estás conmigo, yo voy a hacer lo que nadie pudo hacer porque tú me lo vas a dar. Hermano, el pueblo de Israel estaba en esa nación, estaba en unos lugares donde ahí había de todo. Ahí había, ¿qué es lo que dice la Biblia? Brujería, había idolatría, había pecado, había de tanto en ese lugar, en esa nación. Y Dios dice que apartó un lugarcito ahí, Gosén. Gosén significa bendición, Gosén significa prosperidad, Gosén significa el lugar que Dios te ha dado donde tú lo vas a habitar. ¿Sabe cuál lugar ha querido Dios que usted y yo habitemos? Que nosotros, que usted y yo
podamos estar siempre cerca de la presencia del Señor. Y que cuando usted y yo busquemos la presencia del Señor, hay cosas grandes que Dios empieza a cambiar. Nuestra vida empieza a ser diferente, hermano. Por eso le digo a usted que está en esta noche aquí, mire, usted no se cuide del que está a su lado. Usted no se cuide de mi persona. No se cuide del hermano. No se cuide de la hermana. Cuídese de Dios porque el Dios tiene poder. Cuídese del Señor porque el Señor es el que lo va a juzgar. Cuídese de Dios porque Dios tiene la última palabra de usted. Hay muchas personas que dicen, no, es que qué dirá el hermano, qué dirá la hermana si me ve. Pero nunca se imaginan que Dios, delante de Dios nadie se puede esconder. Ese es el problema que hay. Entonces a veces pedimos y pedimos mal, dice la Biblia, porque nos estamos cuidando del hermano, pero nunca nos cuidamos de que si Dios nos va a ver en todas partes. Nos cuidamos de alguien, pero descuidamos nuestra relación con el Señor. Y si algo nosotros tenemos que anhelar es esa relación con el Señor. Nosotros tenemos que anhelar que si conocemos a ese Dios, que es el Dios defensor de nuestra vida, si conocemos a ese Dios que nos defiende, tenemos que tenerle el respeto al Señor. Tenemos que tener ese agradecimiento a Dios. ¿Cuántos aquí trabajan para un jefe? Yo creo que todos. Hay algunos que tienen compañía propia. Qué bueno por eso. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? ¿Verdad que delante de los dueños de compañía, de los jefes, toda la gente se porta cuando él está ahí derechitos? ¿Verdad? Cuando el dueño está ahí, nadie hace bulla. Hay unos que les gusta hablar mucho, pero cuando el jefe está ahí, al rato hablamos. ¿Verdad? Mire cómo es la cosa, ¿no? Cállate porque ahí está. Despuesito hablamos. Y solo se va el jefe, hermano. Y todo eso empieza a ser diferente. Nosotros como hijos de Dios, usted tiene que ser la persona que Dios ha criado dentro de usted. Usted no puede ser una persona hoy y mañana va a ser otra persona. Usted no puede ser una persona, una clase de persona aquí y allá saliendo va a ser otra clase de persona. Usted tiene que ser la persona que Dios ha criado dentro de usted. Usted tiene que ser la figura de Dios porque usted es el modelo del Señor y el Dios que lo defiende es un Dios perfecto. Amén. Nosotros tenemos que desear eso de parte del Señor. Por eso el Dios le dice a Moisés, mire cómo le dice, voy a avanzar aquí, porque le digo, esto está bueno, pero estamos muy atrasados. Dice, versículo 22, dice así. Dice, porque si no, dice, dejas ir a mi pueblo, ya Moisés hablando con este hombre. Si no dejas ir a mi pueblo, dice, he aquí que yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre toda casa, dice, donde... Vamos a ver, estoy aquí viendo mal. Y sobre tus casas toda clase, dice, de moscas, y la casa de los egipcios se llenará de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. ¿Sabe que ese Dios que lo defiende a usted, ese Dios que estaba defendiendo a esa gente en ese tiempo, es ese mismo Dios que sigue declarando bendiciones? Es ese mismo Dios que tenía una bendición especial para ese lugar de Gosén, para los que habitaban allí. Es ese mismo Dios que está con usted. Es ese mismo Dios que ha prometido estar todos los días de su vida. Mientras usted y yo estemos en esta tierra, tenemos que anhelar esa presencia del Señor. Es ese mismo Dios que dice, no tengas temor. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que en realidad te preocupa tanto? Es la necesidad de un trabajo, es la necesidad material. Pero el Señor le dice, deja, yo estoy contigo, no tengas pena. Yo he prometido estar contigo y yo voy a cuidar de ti. Yo voy a cuidar de tu familia. Mire, algo muy que estaba viendo aquí es, solo por el corazón duro de este hombre, mire cómo es que el pecado aquí trabaja. Solo por la desobediencia de este hombre, había gente inocente que estaba también sufriendo esa desobediencia. Porque había gente que quizás no estaba de acuerdo con las decisiones que él tomaba, pero como él era el que gobernaba, él era el que mandaba, allí habían niños que estaban sufriendo esa pestilencia de esas moscas. Allí habían niños que no tenían por qué estar sufriendo, pero solamente por la desobediencia de un hombre había un pueblo que estaba siendo castigado. Solamente por la necedad de una persona había multitud de gente que estaba siendo castigada con una plaga. Esto significa, hermano, la plaga de moscas. ¿Sabe usted que la plaga de moscas es un animal muy sucio? Porque verdad que la plaga no está en aire acondicionado, ¿sí? ¿Dónde ha visto moscas ahí que tengan un aire? Diga, necesito aire ahí. No. Las plagas siempre van a cambiar en los lugares sucios. Siempre donde la suciedad está. Ahí es donde esos animales se mueven.
Y después, imagínense, se para en un lugar sucio, se para en un animal muerto, y después se va a ir a parar en lo que usted va a comer. Yo no sé si usted se va a comer esa comida, sí, pero no es tan deseable, no es tan aconsejable, porque eso trae bacterias, trae enfermedades, ¿verdad? Eso trae muchas cosas. Pero ¿sabe qué significa eso? Era el castigo que Dios estaba mandando a ese pueblo. Era el castigo que Dios había decidido mandar a ese lugar. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia. Porque no había, ese hombre no quería abrir el corazón a Dios. Y déjeme decirle lo siguiente. Sin duda también había gente que estaba de acuerdo con él, ¿verdad? Dentro de esos que no tenían temor de Dios, había gente que estaba de acuerdo con él. Esa era la consecuencia. Ese era el problema, que la gente viendo el corazón duro de este hombre y lo apoyaban. La gente viendo la situación que este hombre se ponía rebelde delante del Señor, aún así la gente lo apoyaba. Quiero decir esto en el nombre de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Usted y yo como líderes de nuestra casa, porque ese es su gocén que Dios le ha dado, su casa, su hogar. ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Ese es el lugar especial que Dios ha puesto en sus manos. Esa es una bendición que Dios le ha dado. Ese es el lugar que Dios preparó para que usted y yo lo disfrutáramos. Ese es lo mejor que Dios le pudo haber dado. La pregunta es cómo nosotros estamos dirigiendo eso que Dios puso en nuestras manos. Este hombre dirigió mal a esa gente. Este hombre dirigió más a ese pueblo, y por causa de su desobediencia cayó una maldición de parte de Dios. Dios mismo lo permitió para que el enemigo tocara a esos niños. Por causa de su desobediencia, Dios permite ahora que estos animales se levantan y empiezan ahora a martirizar a esa gente. Hermano, el pecado trae consecuencias fatales para una vida. La desobediencia trae consecuencias fatales para una familia, no para el mundo entero, para todo aquel que no cree. Hay consecuencias que Dios no las ha preparado, sino la misma gente lo permite en su vida. Yo no sé si usted ha escuchado a algunas personas que dicen: yo no sé qué es lo que me pasa. Quizás no fue él el que cometió el error, quizás fueron sus padres. Quizás fue su madre que le enseñó una rebeldía, y hay hijos que se creen así. O sea, hay hijos que están con esa mentalidad. Por eso la palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande, ¿qué pase? No se aparte de él. Si usted lo instruye de pequeño y dice: ¿sabes qué? Eso es malo, a Dios no le agrada, a Dios le gusta lo mejor, y lo instruimos en cosas buenas, nuestros hijos van a ser hijos con el temor del Señor. Pero si nosotros no le enseñamos el temor de Dios, ¿cómo creemos que vamos a tener una familia bendecida de parte del Señor? Va a ser imposible. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo que nosotros traemos, lo estamos heredando a nuestros hijos. Créame que yo como padre, yo le digo a Raquel, hoy me dice: voy a cantar, cántale o canta, porque yo quiero que tú empieces a cantar ya. De hecho, Dios dice que los niños le pertenecen al Señor. Qué bueno sería que todos los que estamos aquí dijéramos: ¿sabes qué? Yo voy a prepararte, mi hijo, yo voy a enseñarte, te voy a ayudar para que tú cantes, te voy a ayudar para que tú ores, te voy a ayudar para que tú le sirvas al Señor, te voy a ayudar para que tú seas alguien en la vida. Eso sería lo mejor que se pudiera hacer. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Y la consecuencia de esto fue: habían niños que estaban pagando una desobediencia. Habían niños que estaban sufriendo una consecuencia por causa de una mente que no quería aceptar la corrección de Dios. Por eso les decía, el tema es, el primer paso era que si Dios es nuestro defensor, ¿por qué no humillarnos delante del Señor? Si usted cree que Dios es el que le dio la vida, si usted cree que es Dios el que le permitió estar en esta noche, en este lugar, si usted cree que es Dios que le da las fuerzas, ¿por qué no decirle: Señor, gracias por lo que tú me has dado? La pregunta en esta noche sería: ¿qué es lo que en realidad está en nuestro lugar? ¿Qué es lo que no permite que podamos ver esa paz del Señor? Yo no quiero que alguien conteste, solamente le digo esta noche: la palabra del Señor es clara. Por causa de una mente necia que era Faraón, hubieron niños que estaban siendo perseguidos con esa pestilencia en ese lugar. ¿Sabe, hermanos? Hay niños que en estos tiempos, por falta de conocimiento de los padres, están sufriendo consecuencias. Hay niños que ahora mismo, como le pasó a esa nación, por falta de que los padres no quieren instruirlos, los hijos también están recibiendo, están sintiendo, y ellos también están pasando esa necesidad. Yo creo que como personas que hemos sido criadas ahora sí que conforme a la imagen de Dios, necesitamos saber esta verdad. Necesitamos saber que usted no fue criado para vivir su vida quizás pagando las consecuencias de una persona anterior. No,
Usted necesita conocer esa libertad. Usted necesita conocer que hay un propósito de Dios. Usted necesita conocer que hay un Dios defensor de usted. Que hay un Dios que quiere hacer cosas diferentes. ¿Sabe qué? Lo único que tenemos que hacer es decirle: Señor, no puedo yo mismo. Encárgate de mi vida. Yo no quiero seguir cargando. Porque la Biblia dice que Dios... Mire, ¿cómo es el versículo 20? Vamos al versículo 22 ahí. Dice así, para avanzar rápidamente con esto, dice, porque quiero llegar a 2 puntos y ya. Y dice: y aquel día, o sea, Dios hablando, dice así: yo guardaré la tierra de Gosén, en la cual dice, habita ¿quién? Mi pueblo, para que ninguna clase de moscas, o sea, ninguna clase de enfermedad, ninguna clase de pestilencia haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Mira, hermano, esa promesa que Dios le hizo a ese pueblo en ese tiempo es la promesa que Dios sigue haciendo en este tiempo de ahora. Esa misma promesa que Dios declaró en ese tiempo, ese mismo poder de Dios, esa misma defensa de Dios, ese mismo apoyo que Dios quería que la gente recibiera, es el mismo apoyo o es la misma presencia que Dios le quiere dar a cada uno de nosotros en esta noche, en estos tiempos. Hermano, estamos en tiempos tan difíciles en que la situación, usted no crea que muchos esperan que esto vaya a mejorar. Difícilmente esto va a mejorar. El pecado está reinando en esta tierra. El pecado está reinando en este mundo. El pecado está corrompiendo. El pecado está trayendo pestilencias. ¿Sabe que esa consecuencia de pestilencias fue por la desobediencia de la gente? Por la desobediencia de este hombre que no quería permitir que Dios fuera que dijera la vida de esta gente. A causa de eso, entonces vino una pestilencia, vino una enfermedad, vino una plaga. ¿Sabe qué significa eso? Hermano, eso aún en día está trayendo consecuencias. Le decía, hay niños abandonados, hay mujeres abandonadas, hay hombres que caminan por las calles abandonados, hay hogares destruidos, hay gente que gana dinero y no ve la abundancia del dinero en su mano. Hay gente que pudiendo ser feliz y no puede ver la felicidad. Hay gente que pudiendo dormir bien y no puede dormir. Hay alguien que los atormenta, hay alguien que los toca y hay alguien que siente que no pueden dormir. ¿Sabe por qué? Es que hay algo que ha descuidado en su vida. Hay algo que no permite que usted pueda vivir con esa paz del Señor. Hermano, pero cuando una persona le adora al Señor, cuando una persona dice: Señor, no puedo, yo estoy dispuesto mejor a rendirme, yo quiero que tú hagas de mí lo que tú quieras hacer, hermano, el Señor empieza a trabajar en una vida. El Señor empieza a cambiar las vidas, hermano. Si aquí le dejáramos el testimonio de alguien, alguien va a decir que soñaba monstruos, soñaba animales y que soñaba que la cama se daba vuelta. Yo era uno de esos. Pero cuando vine a Cristo Jesús, mi vida fue diferente. Ahorita si no hiciera muy bien, me paso durmiendo hasta mediodía. No siento. Pero antes yo no podía dormir así. ¿Sabe por qué? Si no sentía que me tocaba, sentía que me jalaban los pies. Si no sentía que la cama daba vuelta encima de mí. Hermano, eso me pasó a mí. ¿Cuánta gente hay que lleva una vida así? Esto es lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo. Le decía: ¿sabe qué? Yo soy tu defensor. Yo soy aquel que te cree. Yo soy aquel que te cree con un propósito. Yo soy aquel que te amo. Yo soy aquel que quiero ayudarte. Solamente permite que yo pueda defenderte, decía el Señor. Es lo mismo que Dios nos habla. Es lo mismo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Que ese Dios que estaba defendiendo a ese pueblo era el mismo Dios que quiere defendernos. Hermano, ¿por qué no entonces darle ese lugar que Dios quiere en nuestra vida? ¿Por qué no permitir que sea el Señor? Número 2, quiero ir rápidamente. Redención, dice. Entonces estamos hablando de redención, según el versículo 22. Pero quiero ahora llegar a esto, ya para terminar. Los redimidos estaban... ¿Sabe qué? Los redimidos del Señor, o sea, los hijos de Dios en ese tiempo, ellos no tenían por qué sentir la infección. Ellos no sentían lo que aquellos que no conocían al Señor estaban sintiendo. Por eso mira el versículo 23. Vamos al versículo 23, dice así. Dice: yo pondré redención entre mi pueblo. Mire lo que dice el Señor ahora. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. ¿Mañana qué? ¿Sabe cuál iba a ser la señal? De que el pueblo de Dios no iba a sufrir como aquel pueblo que no conocía al Señor estaba sufriendo. ¿Sabe cuál iba a ser la señal? Que todo aquel que invocaba el nombre del Señor, su vida iba a ser diferente. Pero aquel que no conocía al Señor, aquel que estaba endureciendo su corazón, iba a tener una consecuencia más adelante. ¿Sabe que eso es lo que Dios ha hecho en estos tiempos?
La Biblia dice que el Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia. Mire cómo ora la palabra del Señor si lo aplicamos a nuestra vida hoy. Dice que el Señor envió a su Hijo a morir en esta cruz del Calvario para que todo aquel, dice, que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué indica esto entonces? Que hay gente que no cree. ¿Qué indica eso? Que hay gente que tiene su corazón duro. Porque el Señor dijo para que todo aquel que en Él crea. Pero dice, el que no cree es condenado. ¿Qué significa eso? Hay gente entonces que no quiere creer. Hay gente que está endureciendo su corazón. Pero déjeme decirle esto. El perdón y la gracia de Dios está en este tiempo ahorita y en este tiempo en que vivimos. ¿Por qué entonces ignorar ese poder del Señor? ¿Por qué ignorar que el Señor quiere ser el escudo de nuestra vida? Hermano, cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, el Señor tiene que empezar a actuar inmediatamente. Quiero llevarlo rápidamente para concluir en este mensaje, porque digo, el tiempo avanzó. Conclusión. ¿Para qué es entonces la redención? Efesios capítulo 1, versículo 7. Estamos hablando de esa plaga que llegó allí porque llegó con un propósito. Había algo ahí que gente no creía. Entonces estamos hablando entonces, ¿para qué es la redención? Según Efesios capítulo 1 y versículo 7. Quiero llegar a esta conclusión ahora. Estamos hablando que ahí había gente que no creía. Pero ahora mire qué es lo que dice Efesios 1, capítulo 7, versículo 7. Mire qué es lo que dice así. Dice, ¿en quién tenemos redención? ¿Por qué es que usted tiene redención en Cristo Jesús? Dice el versículo, dice así. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. El perdón de pecados. ¿Según qué? Las riquezas de su gracia. Mire qué es lo que hace el Señor ahora. El Señor lo declara a usted no culpable. El Señor lo declara a usted inocente. Y el Señor dice, déjame que yo pueda responder por ti. ¿Sabe qué dice el Señor en este versículo? Momento, déjame, porque yo ya pagué por ti en aquella cruz del Calvario. Tú ya no eres culpable de la situación en que estás viviendo. Tú no eres culpable de lo que quizás alguien quiere decirte que vas a morir así sufriendo. No. Dile, ya Cristo pagó por mis pecados. Ya la redención que Cristo hizo fue para santificarme, fue para limpiarme, fue para perdonarme. Y ahora yo sé que tengo una vida diferente porque ya Cristo mora en mi vida. Hermano, nosotros tenemos que saber esto. Entonces, para seguir con esto, es los beneficios de la redención. Número 1 es el perdón de nuestros pecados. Número 2, vamos, Gálatas capítulo 4 versículo 5. Número 1 estamos hablando que es el perdón de sus pecados. Y número 2, entonces vamos, Gálatas capítulo 5 y capítulo 4 y versículo 5. Mire qué es lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 5. ¿Lo tiene? Amén. Dice así, para que redimiese, capítulo 4 versículo 5, Gálatas. Dice así, primero estamos viendo que Él nos perdonó de nuestros pecados. Capítulo 4 versículo 5, Gálatas dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. ¿Alguien sabe qué es adoptar un hijo? ¿Sí sabe usted? ¿Sí todos entendemos el término? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Alguien sabe qué es adopción? Eso fue lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros en aquella cruz del Calvario. Cristo Jesús lo vino a recoger, me vino a recoger a mí y lo vino a recoger a usted. No mirando Cristo Jesús la condición de cada uno de nosotros. Él dijo, yo te voy a adoptar como mi hijo. Yo te voy a adoptar como parte de mi familia. Porque tengo un propósito en tu vida. Hermano, lo que Cristo vino a hacer es algo grande. Quiero ir con el punto número 3. Primero, nos adoptó. Y luego, ¿qué? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y con esto quiero terminar. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Mire qué es lo que dice ahí. Dice así. Cristo nos redimió, ¿qué? Dígale al que está a su lado, mira, ya no debes por qué tener maldición, dígale. Dígale, tú ya no tienes maldición. Dígale, tú ya no tienes maldición. ¿Sabe qué, hermano? La vida que una persona pueda llevar, ya sea buena o sea mala, si es una vida buena, es porque Cristo está alumbrando su mente. Si es una vida buena, ¿sabe qué?
Usted tiene que entender que hay dos caminos. Hay un camino de condenación, pero hay un camino de vida eterna que Cristo ha venido a dejar. Si usted ha aceptado ese consejo de Dios, no solamente va a ser feliz en su vida material, pero tiene una esperanza de verle la cara al Señor. Amén. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón y usted cree esta promesa de Dios, porque esto es lo que Cristo Jesús vino a hacer. Esto es lo que Dios vino a dar su vida con un propósito. Primero, Él no solamente nos perdonó, primeramente nos justificó, pero ahora nos está adoptando como familia del Señor. Amén. Ahora Él lo está adoptando como un hijo suyo. Ahora Él lo está adoptando como una familia del Señor. Por eso decía un principio, los que estamos aquí no estamos por perfectos, estamos porque necesitamos la perfección de Dios, estamos porque anhelamos que el Señor mismo se glorifique en nuestra vida. No estamos aquí porque lo conocemos, estamos aquí porque queremos conocer más del Señor. Amén. Ese es el deseo de mi corazón, que yo pueda crecer más en la vida espiritual, que yo pueda caminar con esa voluntad del Señor, que la voluntad del Señor se haga en mi vida, que yo pueda decir: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras hacer. Amén. Ese es el propósito del Señor para esta iglesia. Es el propósito de Dios para cada persona. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Abrir nuestro corazón y decirle: Señor, yo ya no puedo más. Yo quiero, Señor Jesús, que tú tomes el control de mi vida. Yo quiero que tú tomes el control de mis decisiones. Yo voy a, Señor Jesús, a hacer lo que tu voluntad diga. ¿Qué fue lo que pasó en este libro de Éxodo? Volvemos ahora rápidamente a Éxodo, donde estábamos, porque nada más lo llevé a ver pero ahora sí, quiero terminar ahí donde empezamos ahora. El Señor tenía ese propósito con el pueblo de Israel, con su pueblo. Mire qué fue lo que pasó en el versículo 25. Dice así, versículo 24 dice: y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida por causa de su obediencia. ¿O de qué? ¿Sabe que la desobediencia es lo que está corrompiendo muchas vidas? ¿Sabe que la desobediencia trae consecuencias fatales a muchas vidas? Por causa de la desobediencia de un hombre se corrompió toda una nación.